Mi esposo probó la comida que él mismo había hecho para mí y lloró. Me quedé sin palabras. Nunca imaginé que una cucharada pudiera arrancarle la coraza que llevaba puesta desde que nos casamos, que un gesto tan pequeño sería la grieta por la que todo lo oculto se desplomara. Lo vi inclinar la cabeza, saborear, y en el mismo minuto en que su expresión cambió, no por dolor físico, sino por algo que había dicho mucho más de lo que sus palabras pudieron, las lágrimas brotaron. No fueron sollozos teatrales, ni una confesión en voz alta. Fue un colapso silencioso que volvió inútil todo el teatro que había construido alrededor de él. Si esta historia que está atrapando, comenta desde qué ciudad nos miras. Suscríbete si quieres más relatos como este. Lo que vas a escuchar no es una reconstrucción glorificada, ni un grito de venganza. Es la memoria de alguien que, en la noche más larga, decidió no dejar su vida a la suerte. Esa mañana comenzó como muchas otras. Un reloj que parecía llevar la cuenta de un matrimonio que había ido perdiendo volumen. Tazas de café a medio terminar. Mensajes sin respuesta en la pantalla del celular. Me desperté con el cuerpo pesado, una náusea que no me dejaba distinguir si era hambre o rechazo. Hanif, mi esposo, había pasado los últimos meses en una serie de reuniones que terminaban en promesas rotas y cheques sin fondos. Su sonrisa había aprendido a disimular la urgencia de su pecho. Era el estilo de las preocupaciones de hombre, que había decidido ocultar sus deudas con coraje y mentiras. A veces me hablaba con dulzura, y otras con una distancia que parecía otra casa dentro de nuestra propia casa. Esa mañana, cuando me levanté, él ya no estaba en la cama. Encontré la nota en la mesa de la cocina. Un «Descansa, amor», escrito con la caligrafía que cambia cuando se quiere suavizar la culpa. Abajo, una hoja arrugada con números que no entendí y el sello de una empresa distinta. No le di demasiada importancia. Mi preocupación real era el malestar que me clavaba la garganta. El mundo tenía un borde áspero y no quería probar nada. A media mañana llegó Risma. No la conocía en profundidad. Era la asistente de Hanif, una mujer de sonrisa fácil, voz cálida, ojos que se le iluminaban cuando hablaba de cosas prácticas, de agendas y de cafés que no se enfrían. Ella era, en la casa, una sombra que cumplía órdenes y que a la vez parecía disfrutar demasiado de la atención que recibía. No era mi amiga, pero su presencia me era tolerable. Me ayudaba a depositar el poco ánimo que quedaba en un día que parecía hecho de espera. Hanif apareció con un tazón en las manos. «Preparé algo para ti», dijo con esa mezcla de alivio y cálculo que siempre me encontraba en su rostro cuando la economía o la apariencia exigían un acto de bondad. El tazón olía a algo simple, arroz con caldo, el tipo de comida que su abuela prometía que curaba almas. No comí. No porque desconfíe por defecto, aunque una parte mía se negaba al gesto. No lo llamé desconfianza, lo llamé instinto. Le dije que me sentía mal, que no quería comer. Fingí debilidad porque en esos días ser frágil parecía más seguro que ser interrogativa. Él me miró con una compasión aprendida y con un ademán que en otra situación hubiese sido considerado tierno. Ofreció el pazón a Risma. «Prueba esto, por favor. Diles que está bueno», dijo como si fuera una escena menor. Risma aceptó con esa risa ligera que usaba para afirmar su presencia en ese ecosistema de poder. La observé retirar la cuchara, llevarla a la boca, comentar algo sobre la textura. La conversación siguió. Banalidades que flotaban entre nosotros, hasta que los concentramos en lo que parecía cotidiano. El ruido del extractor, el teléfono encima de la mesa, el reloj marcando minutos que en ese momento no parecían diferentes de otros. 30 minutos después el aire cambió. No lo percibí de inmediato. Fue un sonido,
Primero un chasquido, como si la voz se rompiera. Después las risas se ahogaron y las palabras se tornaron incoherentes. Vi a Risma tambalearse, uno de sus ojos abiertos de par en par, la mano aferrada a la silla como si fuera a caer. Se desplomó sobre el parquet con una violencia que me heló. Hanif se levantó de un salto. Su gesto, lejos de ser de pánico, se vio calculado en su furia contenida y en la rapidez con que bloqueó la escena, pidiéndole a alguien que llamara a una ambulancia con una voz que sonaba a comando. Lo que siguió fue un remolino, gente entrando y saliendo, teléfonos apuntando, una improvisada camilla. Yo sentí que la casa se había convertido en un set que yo no recordaba haber elegido. No había sangre, no había gritos que glorificaran la tragedia. Había un silencio denso entrecortado por instrucciones. Risma no volvió en sí. La cara de Hanif se descompuso en una máscara de angustia que no terminaba de convencer a mis ojos. Había algo más, una distancia entre su gesto y lo que su cuerpo transmitía. Era la misma distancia que había aprendido a leer en los años de matrimonio, la distancia de quien sabe demasiado, y aún así requiere que su papel actúe fielmente ante un público inesperado. En la cocina, el tazón seguía en la mesa, medio vacío. El olor del caldo era el mismo que había percibido antes, pero ahora se pegaba a la escena como un recuerdo obstinado. Había teléfonos en la encimera, el de Risma entreabierto, la pantalla encendida como un ojo que no duerme. Alguien la apartó con manos torpes. Yo me acerqué. El teléfono vibraba con mensajes recientes. No debería haberlo hecho, lo sabía. Mirar un teléfono que no es tuyo es una invasión. Pero ya no me parecía correcto seguir siendo una espectadora. Había un impulso más antiguo que la etiqueta, la necesidad de entender. En la pantalla, un mensaje destacaba entre los demás: My Future Heart. Lo leí y mi garganta se cerró con un sonido que no pude controlar. No era solo la palabra, había una foto adjunta, una imagen de un abrazo robado, una promesa en texto que no admitía inocencia. Debajo, una nota de voz. Sentí que el aire se hacía más pequeño. Pedí permiso sin recordar haberlo hecho, o quizá lo hice con la voz de alguien que ya no era capaz de contener la curiosidad. Escuché la nota de voz, no por morbo, sino por supervivencia. La grabación era breve, 2 voces en complicidad, risas, un comentario sobre ya casi, una mención imprecisa a una receta y una celebración anticipada de una libertad que sonaba a final de contrato, a billete que cae en una alcancía. No había detalles técnicos, ni nombres de sustancias, nada que pudiera usarse como manual, solo la certeza de que 2 personas hablaban de algo que alteraría la vida de una tercera, y lo celebraban. Escuchar esa voz me produjo un frío en el estómago que no había conocido. La policía llegó en oleadas medidas, con la calma de quien ha practicado el control en escenarios de caos. Incluso su manera de entrar fue respetuosa. Sellaron la habitación donde habíamos estado, colocaron cintas que delineaban el espacio como si fuera un mapa que nadie debía cruzar. Vinieron a tomar declaraciones, a preguntar por horarios, por quién había visto qué. Dijeron palabras que en otras manos sonaban técnicas: sellado de escena, recolección de evidencias, cadena de custodia. Yo no quería escuchar la jerga, quería que alguien oyera el golpe sordo en mi pecho y lo tradujera en algo que detuviera a quien lo merecía. El inspector Raihan llegó con una presencia que no imponía. No era un hombre de gestos dramáticos, era de mirada paciente, de preguntas que calaban como un bisturí sin hacer ruido. Se presentó con una formalidad que más bien parecía un escudo en su labio, y me miró como quien está en una carrera contra el tiempo, para recomponer una historia que por fuerza de los hechos había quedado a medias. Le expliqué, con voz contenida, lo que había escuchado en el teléfono de Risma. Le di la grabación, se la ofrecí como quien entrega un documento sagrado. Él la tomó sin dramatismo, la escuchó una vez, con el ceño fruncido, y la guardó en una bolsa transparente, como si fuera algo que podía perforar la mentira con su sola presencia. Hanif se mostró abatido. Dijo que nunca hubiera querido daño alguno,
que la mujer que yacía sobre el suelo era alguien a quien no había querido ver sufrir. Sus manos temblaban con la teatralidad del desconcierto. A mi lado, la familia de Risma lloraba con una mezcla de incredulidad y ruina. Vi en sus rostros todos los caminos posibles de la muerte, el duelo, la pregunta que no podía cerrarse, la costura de una ausencia que no tenía forma todavía. No dije que sabía, no dije que sospechaba. Me había puesto por decisión propia la piel de quien necesita ser creída. La escena se cerró con formalidades que, en la práctica, acercaban más preguntas que respuestas. El cuerpo fue trasladado, los dormitorios revisados, la cocina desordenada. Había una botella pequeña entre los platos, algo que la policía intervino como objeto de interés, sin más detalle. Yo observé todo desde el umbral de un cuarto que ya no era mío. En la intemperie de esa observación, mi mente empezó a anudar los retazos, la foto que mostraba un plan más grande, la nota de voz que hablaba de libertad, la manera en que Hanif se movía como quien ha aprendido demasiadas actitudes. Al caer la tarde, cuando la casa por fin se quedó con ese silencio frío que deja la gente que ha corrido de un lado a otro, me senté en la mesa de la cocina. La televisión mostraba una novela con voces lejanas y una historia que no tenía nada que ver con lo que me había sucedido. Un técnico de laboratorio había pedido que no tocaran nada hasta que él llegara. El inspector había pedido que me mantuviera disponible para cualquier aclaración. Los vecinos ya murmuraban. Uno de ellos preguntó si alguien había visto al chofer de Hanif la mañana anterior. Otro dijo que habíamos sido una familia normal, hasta que no lo fuimos. Fue en esa hora que el recuerdo de la cuchara volvió a mí, la forma en que Risma la había llevado a la boca, el gesto de placer inocente, la mirada cómplice con Hanif. Vi la foto otra vez en mi cabeza, el mensaje, My Future, como una etiqueta burlona de todo lo que se armaría después. La injusticia de ver a alguien transformado en peón me hizo un nudo en el pecho. No era solo la posibilidad de que me hubieran querido muerta, era la implicación moral de que un ser humano hubiera decidido armar una conspiración que acabaría con la vida de otra para recibir algo a cambio. La idea de que dos personas hubieran cosido un plan detrás de sonrisas me llenó de una rabia que no era ciega, era fría y medida. Esa noche no dormí. En la oscuridad la casa no era confortable. Era un lugar donde los objetos lucían con una lucidez peligrosa. El extractor seguía su ritmo gota a gota. El refrigerador hizo un quejido de máquina cansada. El reloj marcó horas sin prisa. Revisé mentalmente las versiones que había escuchado. La de Hanif, la de su familia, la de los testigos. Todas flotaban como hojas sueltas. Necesitaba algo sólido, algo que no dependiera de mi palabra, de mis lágrimas o de mis conjeturas. Necesitaba pruebas que tuvieran peso. A la mañana siguiente me levanté con una decisión clara. No sería una víctima que se desmorona. Sería una persona que, con la paciencia de quien ha sabido esperar la caída de su enemigo, iba a usar la verdad como herramienta. No se trataba de venganza, se trataba de justicia. Si ellos habían elaborado un plan para arrebatar vidas por beneficio, yo no me permitiría quedar reducida a una estadística. Las primeras horas del día fueron un desfile de preguntas y papeles. El inspector Raihan me llamó a la sala de estar. Nos sentamos en silencio. Escuché la grabación otra vez, dijo. Hay cosas en la voz que no deben pasarse por alto. No me dijo qué. Dejó caer la frase con la intención de que yo entendiera. Le conté lo que sabía de la relación entre Hanif y Risma, las miradas, la foto, las sonrisas en los mensajes. Él anotó con calma, y cuando levantó la vista, hubo un brillo en sus ojos que no era satisfacción, sino trabajo concentrado. Necesitamos la cadena de custodia de ese teléfono y toda la información que podamos extraer. Eso nos dará una línea clara de cómo se comunicaban y, posiblemente, fechas y momentos. Evité mirar los detalles técnicos en su expresión. Preferí quedarme con la promesa tácita de que alguien competente estaba del lado de la ley. Mientras coordinábamos, yo observaba a Hanif desde la sala. Él había pasado la noche en vela, o eso decía. Sus movimientos eran simples, mecánicos. Cuando cruzó la habitación, sus manos rozaban la mesa con una torpeza que no era de culpa tomada en serio, sino de teatro.
Le hablé con monosílabos porque quería que me subestimara. Una parte de mí disfrutaba de la ventaja que me daba hacernos ver débiles. No se trataba de fingir sin propósito, sino de crear un espacio donde su guardia bajara. Esa mañana, sin embargo, la policía había encontrado algo más. Unos mensajes borrados recuperados, una serie de llamadas cortas en horarios que no se correspondían con encuentros laborales, la confirmación de que Risma había intercambiado imágenes comprometedoras. Todo apuntaba a una relación que pasaba de lo profesional a lo íntimo y que, por lo que sugerían las pistas, había tejido planes en esos márgenes. No era prueba absoluta de un homicidio, era el mapa que permitía sospechar con fundamento. El inspector fue claro, necesitábamos conectar la intención con el acto, y eso solo se logra con documentos que enlacen a los presuntos responsables con la conducta delictiva. No me pidió que guardara silencio, me pidió que mantuviera prudencia. La estrategia inicial de la policía fue contener, evitar filtraciones y reconstruir cronologías. Sellaron el frasco pequeño que antes había estado sobre la mesa y lo enviaron al laboratorio. No me dieron detalles del contenido. La franqueza del inspector fue tal que no entró en el juego de hipérboles. Hay una cadena de pruebas, dijo, y trabajaremos en base a eso. Cada vez que pronunció la palabra cadena, sentí que hablaba de sostener algo que no debía romperse. La verdad, cuando se sujeta por eslabones sólidos, es capaz de derrotar la ficción más pulida. Durante esos días, mi casa se convirtió en un escenario donde cada objeto podía ser testigo. La cuchara del tazón desapareció por orden del forense. La mesa fue fotografiada desde todos los ángulos. Fotografías de las manos, de los platos, tomas aéreas de la cocina. No me gustó la sensación de ver la intimidad convertida en evidencia, pero comprendí que no había otra forma de hacer que la ley interviniera con fuerza. Hanif, para el público, era el esposo afligido. Para mí, era el hombre que había aprendido a transformar carencias en trampas. Resguardé la voz de mi rabia en silencio. Observé, pregunté, anoté mentalmente contradicciones. Recordé una conversación vieja en la que me hablaba de un socio que había resuelto las cuentas con métodos dudosos. No era una prueba, pero era otra línea que ataba su comportamiento a una manera de actuar que no respetaba la vida del otro. Fue en un momento de calma relativa que tuve acceso al teléfono de Risma. Lo sostenía entre las manos como quien contempla una fotografía que pertenece a otro tiempo. La policía había hecho una copia de seguridad. Me permitieron verla en presencia del inspector. La pantalla mostró mensajes, audios y esa foto que ya conocía, la etiqueta My Future junto a un abrazo. Junto a ella había una serie de notas que, leídas en orden, componían una agenda, encuentros, referencias a una transacción y una línea que me resbaló como cuchillo. Después de eso, nada nos atará. No puedo reproducirlas textualmente aquí, porque hay matices que pertenecen al tiempo del proceso. Lo que sí puedo decir es que la sumatoria de esas piezas dejaba muy poco espacio para la duda. Escuchar de nuevo la nota de voz fue una experiencia distinta. Ahora la tenía como evidencia, con la voz de Risma y la de otra persona. Tira y afloja entre la complicidad y la frialdad, y al final un brindis velado por la libertad que esperaban. No fue la frase en sí lo que me rompió, fue la naturalidad con la que hablaban del daño posible como si fuera un trámite. Sentí que los huesos de la casa temblaban por la brutalidad de la banalidad. El inspector, con eficacia, empezó a trazar la ruta a seguir. Me propuso 2 líneas de trabajo. Una, dejar que la investigación judicial tomara curso y reunir peritajes. Otra, preparar una situación que forzara la exposición de Hanif sin ponerme en riesgo. Al principio sentí rechazo. No quería que me usaran como cebo, ni que mi dolor fuera espectáculo. Pero la voz del inspector no sonó a estrategia policial fría. Sonó a quien comprende que en algunas causas la particularidad de la víctima es la llave para que la verdad salga. No se trata de venganza, me dijo. Se trata de que si la evidencia puede hacerle frente a su mentira, debemos crear la ocasión para que eso ocurra en un marco legal y seguro. Sus palabras fueron medidas, y en su ecuación había una ética que me tranquilizó. Decidí entonces que no permitiría que la casa volviera a ser un lugar donde los secretos se compostaran. Empecé a preparar mentalmente un plan que no consistía en tomar justicia con mis manos, sino en exponer, con cuidado, la red que se había tejido. Quería que fuera limpio, legal y devastador por su contundencia. Había decidido usar lo más poderoso que tenía a mano,
la evidencia y mi propia apariencia de fragilidad como disfraz. En los días siguientes observé a Hanif con la atención de quien mira a un animal herido y conoce sus maneras de defensa. Hablaba por teléfono en voz baja, hacía citas con abogados, se mostraba arrepentido. Pero también puse atención a los detalles menores. Un mensaje que borraba con rapidez, una mirada que evitaba la mía, el temblor en sus palabras cuando pronunció el nombre de Risma. En esos pequeños gestos encontré confirmaciones que no podían ser ignoradas. No obstante, todo eso aún no bastaba para un tribunal. Necesitábamos conectar la intención con la acción y, sobre todo, mostrar que la receta mencionada en las voces tenía consecuencias directas. Mientras tanto, la calle hablaba del caso, vecinos curiosos, programas que llamaban para pedir declaraciones, la policía que volvía con preguntas nuevas y alguna que otra insinuación mediática que no tenía ningún sustento. Yo me mantuve distante de la cobertura pública. No quería que un rumor reventara la labor meticulosa que la fiscalía y el inspector estaban armando. Preferí el silencio activo, hablar lo justo, colaborar lo necesario y preparar en privado el paso que debía dar. Una noche, cuando la casa por fin quedó en calma, me senté a la mesa de la cocina y miré el mismo tazón que había presenciado la primera escena fatal. La imagen de Hanif probando su comida y llorando volvió a mi mente como un espejo lejano. No había llegado el momento de la confrontación, pero la idea de aquel instante se fue tornando más nítida. No la imaginé como un acto brutal, la imaginé como una exposición, una situación en la que la evidencia y el público se juntaran para hacer lo que la ley tiene que hacer, mostrar la verdad. No planeé nada violento, nunca planeé tomar la justicia en mis manos. Planeé, sí, un encuentro donde la verdad, servida en la mesa, lo dejara sin su máscara. Sabía que para que eso sucediera, debía moverse como quien arregla las piezas de un rompecabezas complejo, convocar testigos, asegurar la presencia de la policía, preparar pruebas que fueran irrefutables, y sobre todo, debía mantener la calma teatral de quien finge ser débil para que su rival baje la guardia. Los días previos a la confrontación que imaginé estaban llenos de pequeños trucos de teatro legal. Coordinar horarios con el inspector, preparar un ambiente que invitara a la confesión y, sobre todo, mantener a Hanif en la seguridad de que su papel de esposo afligido le granjearía empatía pública. Mientras tanto, yo compraba tiempo. Había aprendido en estos meses que el tiempo es un aliado cuando lo usas para acumular pruebas, no para confundir a la gente con lágrimas. Y así fue como, en la penumbra de una noche que olía a lluvia lejana y jabón de lavanda, tomé mi decisión final por ese momento. No revelaría mi plan a nadie ajeno. Solo hablé con el inspector Raihan para asegurar que la presencia policial no sería un recurso de última hora, sino una garantía. Lo haremos público de forma que la evidencia hable por sí misma, prometió. Yo asentí y sentí que el frío en mi pecho se transformaba en una concentración tranquila. Al cerrar la puerta principal, antes de acostarme, pasé la mano por la mesa donde aún quedaba una huella reciente del tazón. No me deslumbraban los titulares ni la idea de venganza. Me impulsaba el deseo de que la verdad tuviera un cuerpo y que ese cuerpo fuera reconocido por la ley. No era una venganza de película, era una búsqueda de justicia que hasta ese momento había ido afilándose con la precisión de quien entiende que no se gana una batalla con impulsos, sino con pruebas y paciencia. Dormí poco, con la imagen de risas que se vuelven gritos y de promesas que se convierten en cadenas. Y cuando la mañana llegó, con su luz gris y cortante, supe que el tiempo para planear se había terminado. Había llegado la hora de poner en marcha algo que no necesitara violencia para ser demoledor. La verdad, servida en la mesa, en presencia de quienes tenían la responsabilidad de escucharla. Puse en marcha lo que había aprendido. Contacté a 2 testigos que por discreción actuarían como invitados. Confirmé la presencia del inspector con orden explícita de intervención si la escena lo exigía. Dicté el tono de la reunión como si preparara una cena familiar que, sin embargo, tendría la contundencia de un juicio. No se trataba solo de forzar la caída de Hanif, se trataba de que el público y la ley vieran con claridad el entramado que había convertido la vida de una mujer en un peón sacrificado. Mientras hacía esas llamadas, sentí una mezcla extraña de vértigo y alivio. Era alivio porque al fin mi voz tenía la compañía de la ley. Era vértigo porque sabía que en cuanto hiciera el último movimiento no habría vuelta atrás. No se trataba de destruir a alguien por rencor, sino de proteger a los que quedan, de evitar que la impunidad sea el destino de cuerpos inocentes.
Preparé el escenario con la calma de quien sabe que el detalle más pequeño puede ser decisivo. Escogí una mesa que había sido siempre nuestra, utensilios comunes, manteles neutros. No quería teatralidad, quería naturalidad. Si él creía que su gesto era una buena acción, que sirviera como corroboración de su papel, lo haría con su propia vana confianza. La idea de que mi esposo probara la comida que había fabricado para aparentar cariño y que ese acto lo hiciera romper en llanto no era una fantasía abrupta, era una posibilidad verosímil dentro del plan que ya había empezado a trazar. Apenas unas horas antes del encuentro, una parte de mí volvió al mismo punto que había marcado mi decisión, la cocina donde apareció la cuchara, el teléfono con la etiqueta My Future, la grabación que atestiguaba la conversación. Todo eso, ahora, formaría parte de un acto público, donde la verdad no podría esconderse detrás de lágrimas fingidas. No voy a contar aquí cómo terminó esa cena. Por ahora solo diré que al sentarme a la mesa aquella tarde, mi pulso estaba sereno, porque entendí que el momento de exponer y de ser testigo había llegado. Había elegido no ser una víctima pasiva. Había decidido que la justicia no sería un azar. Había decidido, sobre todo, que la verdad tendría su turno para hablar. Al sentarme a la mesa aquella tarde, la casa olía a lo mismo que la primera mañana. Arroz tibio, caldo que hablaba de costumbres, la memoria de una cuchara que ya no era inocente. Había gente en la sala, 2 testigos discretos que habían aceptado venir, el inspector Raihan con una carpeta bajo el brazo y una expresión que no necesitaba palabras, y por fuera, la presencia silenciosa de las cámaras forenses que registrarían todo para la cadena de custodia. No quise prensa, aunque algunos canales llamaron. No quería espectáculo. Quería testigos claros, una escena donde la evidencia pudiera presentarse y sostenerse por sí misma. Hanif entró con esa compostura que usaba para dar pena. Llevaba una camisa que olía a colirio de oficina y una disculpa puesta en la boca como si fuera un accesorio. Me miró y yo fingí la misma fragilidad que había mostrado desde el primer día, manos temblorosas, voz rasposa. De nuevo presenté mi decisión como debilidad. Era parte del disfraz. Había acordado con el inspector que yo mantendría ese papel y que cuando así lo indicara, él intervendría. Mi plan no era un truco barato, era una coreografía de verdad. Serví lo que sería el mismo tazón que había estado en la cocina cuando todo comenzó, arroz con caldo, sin añadidos sensacionalistas, sin nada que evocara la tragedia más allá del aroma. No quería macabro, quería lo familiar, porque la familiaridad fue la que había servido de máscara aquella vez. Dispuse la mesa con cuidado, dejé su cucharón al centro y puse el teléfono de Risma sobre la servilleta, con la pantalla apagada pero a la vista. No lo hice para dramatizar, lo hice porque la pantalla, con su brillo frío, era una promesa de verdad. Hablé con voz tenue. Esto es para que veas que no busco su humillación. Solo quiero que la verdad esté frente a nosotros, dije. Hanif asintió, y su asentimiento tenía una tonalidad nerviosa, como si la piedra que había estado rodando por su conciencia empezara a detenerse. Él tomó su taza de té, se sentó frente a mí, y por un momento, todo parecía tan inocente como una comida cualquiera. Esa normalidad calculada fue el escenario perfecto. Antes de que nadie tocara la primera cuchara, le pedí al inspector que reprodujera la nota de voz que habíamos extraído del teléfono de Risma. No quise que fuera a todo volumen, no buscaba escándalo. La voz de Risma sonó, nítida y breve, y luego otra voz, la de quien en las grabaciones aparecía con complicidad, pronunció palabras que en su forma amable llevaban una carga. Escuchar eso en la sala fue como poner una lupa sobre la mentira. No había exageración posible. Solo la claridad de una conversación que prometía algo a cambio de un acto irreversible. Hanif palideció. No fue un gesto teatral. Su rostro perdió color. Su mandíbula se tensó. Mientras la grabación seguía, noté que sus ojos no se movían hacia mí. Estaban clavados en la cuchara, en el cucharón, como si en él estuviera concentrada la totalidad de su culpa. Cuando la grabación terminó, guardé silencio un momento, que se extendió con pesadez. Había esperado que él se defendiera con palabras, que rozara el teatro una vez más. En cambio, su silencio fue el interludio en el que se plegó su coraza. Si quieres probar para demostrar que no hay nada raro, dije con voz baja, hazlo frente a todos.
No era una provocación gratuita. Era la invitación que, según habíamos acordado con el inspector, tendría un valor simbólico y práctico. Si su intención era probar inocencia, allí estaba la oportunidad. Si su intención era otra, su reacción quedaría a la vista de los testigos. Él tomó la cuchara con manos que apenas se sostenían. El gesto, por su naturalidad fingida, podría haber sido creíble para cualquiera que no conociera nuestras sombras. La primera cucharada no lo mató. Esto debe entenderse con claridad. No hubo reacción física dramática ni convulsiones. Lo que sucedió fue que la cuchara, en su boca, actuó como detonante emocional. Sus ojos se hicieron vidriosos y por un segundo pareció intentar hilvanar una mentira que ya había sido cocida por la evidencia. Nadie empujó la escena. Él voluntariamente siguió comiendo. Luego miró la servilleta donde reposaba el teléfono de Risma. En ella, en un gesto casi automático, se veía la etiqueta de la foto que tantos días nos había perseguido. My Future. La ironía se le clavó como una palabra que se vuelve punzante cuando se entiende su doble sentido. Fue entonces, en ese cruce entre un sabor habitual y una verdad desplegada, que las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. No fueron sollozos de arrepentimiento auténtico, fueron un desmoronamiento que llevaba meses preparándose. Su llanto no fue teatral ni fingido. Fue el colapso de una construcción de mentiras frente a un público que ya no le garantizaba empatía. Sus hombros temblaron y sus manos, que antes habían sabido manipular agendas y números, buscaron sostener algo que no existía, su reputación. En ese instante, el inspector se levantó con calma y le puso las manos en los hombros. No hubo violencia en el gesto, fue una acción profesional que contenía la transición. Señor Hanif, dijo, está bajo custodia. No dije palabra, no hizo falta. El llanto continuó, un llanto hecho de impotencia y reconocimiento. El hombre que había querido ocultarse tras gestos de afecto se encontraba ahora confrontado con la evidencia de su traición y con la consecuencia de haber puesto a una vida en riesgo por interés propio. La detención fue ordenada y respetuosa. Los agentes se acercaron, le leyeron sus derechos, lo esposaron sin aspavientos. Los testigos, que habían llegado con la certeza de que su papel sería el de observadores neutrales, se convirtieron en piezas de una rueda que empezaba a girar en el sistema judicial. Vi a Hanif mientras lo conducían fuera de la casa. Su llanto ya no era un hecho privado, era el retazo visible de una caída pública. No hubo palabras de consuelo de mi parte. No quise que mi presencia fuera interpretada como venganza. Me sentí extrañamente agotada y a la vez liviana, como quien ha depositado una carga y ahora la observa alejarse. Los días siguientes fueron un flujo de procedimientos que la ficción simplifica con rapidez, pero que en la realidad requieren paciencia. La policía aseguró la evidencia. La grabación fue incorporada al expediente, la foto con la etiqueta My Future se presentó como elemento probatorio, y la pequeña botella que había estado junto al tazón fue sometida a análisis. Yo colaboré con el fiscal, expliqué lo que había visto, entregué mis anotaciones, las horas en que Risma había entrado a la casa, las llamadas frecuentes, las contradicciones de Hanif. No lo hice por venganza, lo hice porque cada pieza contribuía a que la verdad tuviera peso. Los resultados preliminares del laboratorio fueron contundentes en lo que a dirección se refiere, aunque prudentes en los términos. Encontraron indicios de una sustancia tóxica en la muestra tomada del frasco pequeño y en restos compatibles hallados en los circulares de la cocina. Los peritos hablaron en la sala de audiencias con la calma que da la costumbre de tener que explicar lo que otros temen preguntar. No dieron nombres de compuestos ni cantidades. Se limitaron a expresar que la presencia de una sustancia extraña era consistente con el cuadro clínico que causó el deterioro de Risma. Fue la confirmación técnica que necesitábamos para que los otros indicios, mensajes, fotos y grabaciones no quedaran en la simple sospecha. El fiscal preparó la acusación, cargos por homicidio y por conspiración, además de otros asociados a la manipulación de pruebas y a la posible coautoría de quien en las comunicaciones aparecía con Risma. Se solicitó prisión preventiva mientras se desarrollaba la instrucción. Era una medida que yo entendí como protección pública tanto para la investigación como para evitar la presión mediática.
Hanif, desde el primer momento, negó los cargos. Sus abogados hablaron de coincidencias, de presuntas malas interpretaciones de la grabación y de la fragilidad de las pruebas. Era una defensa previsible, de manual. Su estrategia giró en torno a desacreditar el contexto y convertir la evidencia en un objeto ambiguo. El proceso fue un torbellino de testimonios y peritajes. La familia de Risma, devastada, habló con valentía y con un dolor que no buscaba espectáculo. Contaron cómo ella había sido una joven con proyectos, con ganas de mandar a su madre un pago para terminar la casa, con planes que quedaban suspendidos por la violencia inesperada de su ausencia. Sus palabras no buscaban disminuir la complejidad del caso, simplemente revelaban una dimensión humana que las grabaciones solas no podían mostrar. Aparecieron expertas en análisis de dispositivos que explicaron la manera en que se había recuperado información de mensajes borrados. Aprobé su presencia porque su trabajo permitió reconstruir la cronología que la Fiscalía necesitaba. En la sala de audiencias, la grabación y las fotografías ocuparon un lugar central. Se reprodujeron ante el tribunal y ante los testigos, y cada vez que lo fueron, el rostro de Hanif se contrajo. Varios testigos confirmaron ver la relación entre él y Risma como algo que iba más allá de lo profesional. Otros aportaron datos sobre su situación financiera y sobre la promesa de un futuro distinto, la que aludían en los mensajes. La Fiscalía presentó además expertos que relacionaron los hallazgos de la botella con la posible administración de la sustancia en un contexto alimentario. Siempre evitando tecnicismos, mantuvieron la línea argumental. Había pruebas materiales y comunicaciones que, unidas, dibujaban una intención. La defensa intentó erosionar esa unión. Señalaron fallas de procedimiento, cuestionaron la cadena de custodia y plantearon dudas sobre la interpretación de la grabación. Estos fueron mecanismos legítimos del proceso. El sistema funciona cuando todas las partes pueden poner a prueba la solidez de los hechos. En algún momento, el abogado defensor apeló a mi fragilidad, insinuando que mis gestos teatrales en la confrontación habían buscado más conmover que probar. Tuve que escuchar, y no fue fácil. Recordé en voz baja aquel día en que decidí fingir fragilidad para atrapar la verdad. Respondí cuando me preguntaron, con la voz medida que había aprendido a sostener. Narré lo que había visto, lo que había escuchado en el teléfono de Risma, cómo ella se desplomó y cómo desde ese momento su vida se cerró. Un momento del juicio quedó grabado en mi memoria con una claridad que no sabía que tenía, la reproducción de la nota de voz en la que las voces celebraban la libertad. Frente al tribunal, la segunda voz, la de quien hablaba del plan, quedó como evidencia sonora de una conjunción entre intención y acción. No era una prueba absoluta de homicidio por sí sola, pero en conjunto con los otros elementos, creó un entramado cuya fuerza era difícil de deshacer. La duración del proceso fue larga por necesidad. Hubo noches de insomnio, llamadas que me pedían testificar de nuevo, interrogatorios cruzados que intentaron desvestir mis motivos. Sentí a veces el peso de la mirada ajena, la duda de quienes no entendían por qué no había buscado venganza inmediata, ni por qué no había violentado la escena a aquella primera hora. Respondí con hechos. Entregué documentos, colaboré con la reconstrucción y sobre todo mantuve la narrativa coherente de alguien que había decidido usar la ley como herramienta. En medio de todo ese vértigo, hubo momentos pequeños que marcaron mi reconstrucción personal. Fui a terapia, no para obtener recetas de odio, sino para encontrar formas de sostenerme. Hablé con amigas que me recordaron cosas simples y poderosas: comer, salir, reír. Empecé a caminar por rutas que antes evitaba. La casa que había compartido con Hanif se fue llenando de objetos que no tenían su olor, de ropa que no conservaba su postura. No fue una huida hacia la serenidad inmediata, fue un proceso de rehacer el espacio donde mi vida podía volver a tener sentido. Cuando llegó el veredicto, la sala estaba llena de personas que habían seguido el caso por semanas. El tribunal declaró culpables a los acusados en base a la suma de las pruebas, las comunicaciones, la grabación, los análisis forenses y la cadena de testimonios. No fue una sentencia producto del dramatismo de mi confrontación. Fue una decisión tomada por el tribunal sobre la base de evidencias que juntas superaban la duda razonable. La lectura del fallo fue un instante que mezcló alivio con una tristeza profunda. Nadie recupera la vida de la que perdió a un ser querido con una sentencia, pero la justicia ofrecía un reparo institucional, una forma de nombrar la culpa. Hanif fue condenado a prisión. Sus abogados apelaron, como era su derecho. El sistema siguió su curso. Lo que se volvió evidente en el tiempo es que su llanto en la mesa no fue purgatorio,
Fue el inicio de un proceso de responsabilidad legal que lo llevó a enfrentar las consecuencias. La justicia, fría y estructurada, hizo su trabajo. A mí me tocó seguir reconstruyendo. Algunos vecinos nunca volvieron a mirarme igual. Otros se acercaron con discreción y afecto. La familia de Risma encontró un sitio donde reclamar y donde con dolor articular una memoria que no permitiera que su nombre se borrara entre titulares pasajeros. Con ellos mantuve contacto. Fuimos parte de un cordón que intentaba sostener la verdad en común. No sentí satisfacción por la condena de Hanif. Sentí que la medida era necesaria para que nadie más fuera presa de ese tipo de maniobra. Aprendí que justicia y alivio no son sinónimos. La primera restaura el marco social y legal. El segundo es un proceso que sucede con el tiempo y con el cuidado. En los meses posteriores reconstruí mi rutina. Volví a trabajar, a leer, a cocinar, con la distancia, con una forma de respeto por lo que la cocina había significado. Me mudé de aquella casa donde tanto había sucedido. No fue huida, fue elegir un lugar donde las sombras no recordaran cada objeto. Compré un departamento más pequeño, con ventanas que recibían sol por la mañana. Empecé a asistir a un grupo de apoyo para víctimas de violencia intrafamiliar y para personas que habían atravesado procesos judiciales largos. Allí encontré historias que me hicieron entender que mi experiencia, por terrible que hubiera sido, no me reducía. Compartir me ayudó a no cargar en soledad. Con el tiempo fui capaz de pensar en cosas que no fueran el juicio. Hice ceremonias pequeñas. Planté un árbol en memoria de Risma. Entregué algo de lo que tenía para apoyar a la familia que había quedado. No lo hice por imagen, sino por una necesidad de honrar lo que había sido arrebatado. El árbol creció despacio. Si alguna vez pasas por esa cuadra, verás sus hojas peinar el viento como algo que vive. Hubo también reflexiones que pesaron en mi intimidad. La conciencia de que la fragilidad que fingí no era solo estrategia, sino una forma de aprendizaje. Aprendí a confiar en mi intuición sin dejar que la rabia marcara mis pasos. Aprendí a no romantizar el perdón. Entendí que perdonar no era absolver, que son caminos distintos y que a veces la justicia externa es la que permite a uno empezar a perdonar en privado. No confieso que no tuve deseos de venganza durante los peores días. Los tuve. Los reconocí y los transformé en voluntad de hacer que la verdad se sostuviera en las instituciones que tenemos para ello. Con el paso de los años, hubo consecuencias que no estaban en los papeles judiciales. Amistades que se alejaron, empresas que cerraron sus puertas por el ruido del caso, huellas de un pasado que no quería reaparecer en conversaciones inocuas. Pero también hubo gestos de generosidad que llegaron en momentos inesperados. Vecinos que cuidaron de mi correspondencia, colegas que me llamaron para ofrecer acompañamiento, la familia de Risma que me invitó a fiestas donde su memoria no era un drama, sino una pieza de su historia. A través de esos vínculos fui tejiendo la certeza de que la vida puede rehacerse sin olvidar. A veces pienso en Hanif, no en términos de odio, sino en términos de análisis. ¿Qué fue lo que le permitió construir una narrativa tan fría, tan utilitaria de la vida de otra persona? No busco excusas, busco entender, porque entender es prevención. Me pregunto cuántas personas caminan en nuestras ciudades con una sonrisa que oculta planes que aplastan a otros. Esa pregunta me obliga a mirar con más cuidado a mi alrededor, a no negar que la apariencia puede ser un disfraz peligroso. Lo que me queda claro después de todo es que la verdad tiene formas. A veces viene en una grabación, a veces en una foto con una etiqueta, a veces en la confesión más aparentemente insignificante. Otras veces viene en la intuición de una persona que decide no ignorar una sensación y que actúa con prudencia. No quiero hacer una apología de la paranoia. Quiero decir que la atención puede ser una herramienta de protección. Pero esa protección debe estar siempre articulada con el respeto a las instituciones y con la regla de la ley. Eso que me salvó de convertirme en justiciera. En la intimidad de la noche, a veces repaso mentalmente aquel momento en la mesa. Hanif probando su propia comida, su mano temblorosa, el primer destello de lágrimas que le rompió la coraza. Lo veo y pienso en la ironía cruel de la escena. La misma alimentación que en otro contexto habría sido gesto de cariño, en nuestra historia fue la gráfica de una traición. No me regodeo en esa ironía. La observo como quien ve las piezas de un mecanismo y comprende cómo encajaron.
Esa comprensión es lo que me dejó tranquila, la certeza de que actué con mesura, con la ley de mi lado. Hoy, cuando alguien me pregunta cómo superar una traición así, respondo con honestidad. No hay fórmulas mágicas. Hay tiempo, acompañamiento profesional, redes de apoyo y la capacidad de transformar la rabia en acción constructiva. Hay sobre todo la posibilidad de confiar en procesos que no pertenecen a la venganza personal, sino al resarcimiento social. También digo que no todas las verdades se obtienen de una noche. Hay que armar pruebas, dar pasos sólidos y sobre todo cuidarse en el camino. Hay quienes me han pedido que comparta mi historia para que otros aprendan a no ignorar las señales. Lo he hecho con reservas. No busco instruir a nadie en amarguras ni convertir mi dolor en un manual. Simplemente cuento lo que viví, para que se comprenda que a veces la decisión de no comer, de no aceptar una cuchara porque algo en nuestro cuerpo nos lo dice, puede ser un acto de conservación. No es una receta, es una vivencia. Si miro atrás, sin el ruido del juicio, recuerdo también los momentos de ternura que no pertenecían a la mentira, las risas de Risma cuando hablaba de planes sencillos, la fuerza de su familia para reclamar memoria, el gesto del inspector Raiján, que con discreción sostuvo mi versión cuando hizo falta. Esos retazos son los que me permiten no quedar reducida al papel de víctima indefensa ni al de ejecutora vengativa. Soy alguien que adoptó la ley como un instrumento de restitución y que aprendió, en el proceso, a reconstruir su propio norte. Y hay algo más, que a veces guardo en la intimidad como un aprendizaje de hierro. La verdad, cuando se arma con evidencia y se deja hablar en el marco del derecho, termina produciendo justicia. No siempre es inmediata, no siempre es suficiente para sanar todas las heridas, pero es un remedio civilizado contra la impunidad. No cierro este capítulo con celebraciones, lo cierro con la certeza de que la vida continúa y de que en el tejido de la existencia hay hilos que podemos recomponer. Aprendí a vivir con la paradoja de que el mismo acto que fue destinado a causar destrucción, una cuchara ofrecida con fingida ternura, terminó siendo, irónicamente, el instrumento que permitió que la verdad se manifestara. Esa imagen me acompaña como una advertencia y como una lección. Si llegaste hasta aquí y esta historia te tocó, te invito a compartirla con alguien que pueda necesitar escucharla. Suscríbete para más relatos que exploran cómo la verdad, la evidencia y la paciencia pueden a veces ser las manos que sostienen la justicia. Gracias por acompañarme en este recorrido. Mi historia no termina en un veredicto, sino en la forma en que decido vivir después de él.